Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy empezamos la clase de curso liquidador y sectorista aduanero. Mi nombre es Ángel Pereira Dávila. Abajo pueden ver ustedes mi correo electrónico. Vamos a tratar el día de hoy sobre los tratados de libre comercio, concretamente tres de esos tratados, ¿no? El que se ha suscrito con China, con Estados Unidos y con la Unión Europea. La idea es un poco ver qué comparación hay entre los tres y al final vamos a rematar con un tema que no es muy usual que se conozca, que lo traten los ponentes que hablan con respecto a los temas, respecto a la vigencia y cuál es su interpretación o su correlación con el tema de los depósitos, ¿no? Cuando uno quiere nacionalizar la mercancía que ha sido destinada previamente a un depósito. Bien, iniciamos entonces. Lo que sí les pediría, por favor, en cualquier momento de la charla, ustedes puedan enviar sus preguntas y poder estar atendiéndolos a través de este medio, ¿no? Bien, tratados de libre comercio con China, Unión Europea y con Estados Unidos. Primero, como primer punto, ¿qué es un acuerdo comercial? Es lo que primero tenemos que tener en mente. ¿Qué cosa es un acuerdo comercial? Un acuerdo comercial es un pacto que firman un conjunto de países, dos o más países, para acordar ciertas reglas de juego en lo referente al comercio internacional. Pueden ser bilaterales o multilaterales, es decir, más de un país, ¿no? Actualmente Perú tiene 21 acuerdos comerciales. Bien, continuemos. ¿Qué objetivos tiene un acuerdo comercial? Estas negociaciones tienen como objetivo, primero, eliminar barreras que obstaculicen el comercio entre los distintos países que firman el tratado, un mayor acceso a mercados, es decir, existen barreras a veces arancelarias y otras veces son pararancelarias. Cuando hablamos de arancelarias son barreras con respecto al arancel, ¿no? Aranceles altos. Entonces, cuando hay un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio, lo que se busca es reducir esos aranceles. Con respecto a las medidas pararancelarias igualmente, ¿no? Hay ciertas restricciones que se dan a ciertos productos para su ingreso libremente a un territorio para ser comercializadas. Entonces lo que se busca también es limar estas medidas arancelarias y que pueda haber mayor fluidez del comercio internacional entre estos mercados, ¿no? Bien, punto. Abaratar los impuestos de importación, preferencias arancelarias, haciendo más competitivas las importaciones de los países miembros. Favorecer las condiciones para una competencia justa, igual trato entre los estados, partes, ¿no? Miembros del acuerdo, el principio de la nación más favorecida, incentivar las oportunidades de inversión, ¿no? Al haber mayor comercio, se incentiva la inversión entre estos países, se brinda una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y una sana competencia, y crear mecanismos para dirimir controversias, ¿ok? Básicamente son los objetivos que se buscan al firmar un acuerdo comercial. ¿Qué cosa es una preferencia arancelaria? Lo hemos visto hace un momento. La preferencia arancelaria es la reducción o eliminación de los aranceles de aduanas, ¿no? Concretamente las valores. En algunos casos esta eliminación es gradual, progresiva y con periodos de gracia. Es decir, puede ser que se elimine todos los derechos arancelarios al momento de suscribir el acuerdo, o puede ser de que se haga una especie de reducción paulatina a través del tiempo, ¿no? Digamos, con el tratado con China tenemos una situación similar, igual con Estados Unidos, ¿no? Que hay una reducción que fue inmediata, hay otra que se hizo a los 5 años, hay otras partidas que siguen desclasificando los 10 años de firma del acuerdo, y otras hasta los 17 años, ¿no? Entonces, depende de la sensibilidad de determinadas partidas en la producción nacional. Pueden ser de tres tipos: unilateral,
ejemplo, el Sistema General de Preferencias Europeo. Bilateral, los TLC con Perú y Estados Unidos, el acuerdo de cooperación económica dentro de la LADI, se han firmado acuerdos bilaterales, Perú en este caso con Argentina, con Brasil, con Uruguay, con Chile incluso, ¿no? Multilateral, caso de la Comunidad Andina, caso ALADI, caso de la Unión Europea, caso de la Alianza del Pacífico también, que es un acuerdo firmado entre Perú, Chile, Colombia y México, ¿no? También son acuerdos que de una vez lo que se busca es tener preferencias arancelarias y reducir los aranceles entre los países miembros. Listas de ofertas. ¿Qué pasa? Cuando se acuerda una negociación, un tratado de libre comercio, no se negocia producto por producto. Es decir, yo no negocio mantequilla, no negocio leche, no negocio el pelo de vicuña, lo que negocio son partidas arancelarias. Entonces, estas ofertas, lista de ofertas, lo que se está haciendo en realidad es negociar partidas arancelarias. Dentro de esas partidas arancelarias están clasificados los productos, ¿correcto? Que se están, digamos, entrando en la negociación. Habrán productos, de acuerdo a mi política arancelaria, que tienen un arancel elevado, debido a que lo que se está buscando es proteger la industria nacional. Ejemplo típico, el calzado, ¿no? ¿Cuál es el producto estelar de protección nacional? Es el calzado producido en Trujillo. Igual son los textiles que los produce Gamarra. Entonces, esos productos que son sensibles a la industria nacional tienen un arancel elevado, en este caso 11%. Cuando se hace el acuerdo comercial, lo que se busca es reducir este arancel, ¿no? De 11% llegar a cero. Pero eso significaría de que expongo a mi industria nacional a la competencia exterior. Entonces, lo que se hace son mecanismos de que estas reducciones se hagan paulatinamente, determinados productos sí, o algunas partidas sí, otras no, ¿no? De repente lo de algodón no, porque el algodón es muy sensible por la producción nacional, ¿no? Nosotros somos básicamente productores de algodón. Los poliéster sí pueden ingresar, pero el poliéster es una mercancía equivalente a los productos de tejido de algodón. Entonces, hay mecanismos que se hacen. Entonces, se hacen listas de ofertas, ¿no? Con determinados niveles arancelarios y con determinados periodos en los cuales se va a eliminar, se va a reducir este arancel, ¿no? Es más o menos, esa es la idea. Bien, ¿qué son las reglas de origen? Para esto también es importante, ¿no? Ok, yo voy a negociar, vamos a tener un arancel diferencial mucho más bajo, pero bien, entonces, ¿cómo voy a diferenciar si que efectivamente ese producto es producción nacional o no? ¿No? Ok. ¿Qué es lo que se busca con la regla de origen? Establecer criterios y pautas para determinar el origen de una mercancía. ¿Qué pasa? Supongamos que yo importo azúcar o importo arroz, digamos, del Uruguay, y lo único que hago es agarrar, cambiarle de bolsa y ponerle una etiqueta que diga Made in Perú, y lo exporto a Estados Unidos. Y entre Estados Unidos como arroz peruano, libre de pago de impuestos. ¿Estaría bien ello? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasa si yo traigo un producto y solamente le cambio la etiqueta y le pongo el Made in Perú? O su efecto también podría hacerse del otro lado, ¿no? Que los productores americanos, los empresas americanas traigan un producto del extranjero que no sea producido en Estados Unidos y solamente le cambien la etiqueta y le digan Made in USA y lo exporten a Perú. Ingresaría a Perú libre de pago de aranceles. ¿Sería correcto? No, no sería correcto. Entonces, se establecen criterios de origen para determinar si ese producto es producido o no en el país en el cual está, está dentro del acuerdo, ¿no? Entonces, para eso nosotros debemos distinguir, generalmente hay insumos importados. Si estos insumos son en demasía, entonces ya no se puede decir que es producido en territorio nacional, ¿no? A pesar de que tenga de repente componentes nacionales. Entonces, esos criterios, esas reglas de origen, son los que van a determinar si la mercancía es de origen o no del país miembro. Puede ser que se haya producido en el país miembro, pero no aplica un criterio de origen, el criterio de origen necesario para poder tener la preferencia arancelaria, es decir, la liberación de pagos de impuestos. Bueno, ¿qué es el origen de una mercancía? Entramos de lleno a este tema. El origen de una mercancía es el vínculo de la mercancía con el
lugar geográfico donde fue producida, ¿ok? O donde ha sufrido una transformación. Para determinar este vínculo, existen normativas llamadas las reglas de origen, ¿ok? Es necesario aclarar que el origen no se encuentra relacionado con la denominación de origen. Mucho se ha hablado del pisco, ¿no? El pisco es peruano, existe una denominación de origen de pisco peruano, ¿correcto? Pero los chilenos nos ganaron con respecto a la Unión Europea, entonces ellos entran a la Unión Europea o entran también a Estados Unidos con la denominación de origen pisco. Entonces nosotros no podemos usar esa denominación de origen pisco de repente en algunos países. El nombre, digamos, que se utiliza es aguardiente de uva. Pues sin embargo, el Perú tiene determinados acuerdos comerciales donde sí se puede trabajar, se puede ingresar con la denominación de origen de pisco. ¿Está claro? Ahora, no necesariamente ese escribiendo como pisco quiere decir que ese pisco es producido en Chile, puede ser un pisco peruano que le han cambiado la etiqueta, que a veces ocurre también, ¿no? Le cambian la etiqueta y al pisco peruano lo rotulan y lo convierten en chileno, y viceversa. Es más o menos esa es la figura, ¿no? Entonces, no necesariamente el origen significa la denominación de origen, ¿no? Puede variar, puede variar. ¿Conforme? Bien, continuemos. ¿Cuál es el objetivo de la regla de origen? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Lo vamos a leer lo que dice el segundo párrafo. Lo que se busca es evitar que terceros países, que no son partes de un acuerdo comercial, ¿no?, se beneficien de preferencias arancelarias que no han negociado a través de una práctica fraudulenta denominada triangulación de origen, ¿no? Lo que hemos dicho. Yo soy una empresa chilena que quiero beneficiarme de un acuerdo de origen con China, entonces, muy bien, voy a hacerlo a través de Perú, pongo una sucursal en Perú, envío mi producción chilena a Perú, le cambian la etiqueta, le ponen Made in Perú y lo exportan a China. Y en China entra libre de pago de aranceles. ¿Estaría correcto? No, por eso hay una situación que es las reglas de origen que me va a determinar si es que ese producto es efectivamente de origen peruano, ¿no? Y eso lo va a verificar el MINCETUR y va a verificar si efectivamente eso no es de origen peruano. Y los chinos también van a pedir ciertas verificaciones. Y ellos al hacer pueden hacer un tipo de fiscalización. Si es que la fiscalización se determina de que no es de origen peruano, lo que van a hacer al importador le van a cobrar los tributos que dejó de pagar, ¿no? Y viceversa, lo mismo que también aquí. Bien, verificación de origen, lo que estábamos comentando. ¿Cómo verificamos el origen de una mercancía? En el caso del Perú, ¿qué es lo que se hace? Cartas, cuestionarios, dirigidas al importador, al productor. Se verifica cuál es el proceso productivo, qué insumos intervienen, en qué porcentajes, ¿no es verdad? Se hace visitas a los centros productivos y se va verificando si efectivamente es el origen que se está declarando o no, ¿no? De acuerdo a las reglas de origen, lógicamente, ¿no? Puede ser producido en Perú y va a ser de origen peruano, yo lo voy a declarar tal cual en la declaración anual de mercancías, pero no necesariamente el hecho de que yo declare de origen Perú cumple con los criterios de origen para poder ser considerado al momento de realizar, estar acogiéndome a un tratado de libre comercio, ¿correcto? A ver, buenas noches Denis, buenas noches Marisol, buenas noches, bueno, aquí hay otra persona, no veo su nombre. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. Por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat, sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre origen y procedencia? Es lo que hay que tener claro ese concepto. Origen y procedencia. Una mercancía puede tener una procedencia de un país determinado y un origen distinto. Ejemplo. Ustedes han escuchado el término hub, ¿no? Se dice que el Callao se apunta a que sea un hub regional. ¿Qué es eso? ¿Cómo se lee eso? Muy bien, un hub que dice que es un lugar de almacenamiento, ¿ok? Un lugar de tránsito, en los cuales de repente aquí vamos a copiar importaciones o traer mercancías de distintos países y de acá lo vamos a distribuir a nivel regional.
¿no? Se buscaba eso con el Callao, porque está al centro, porque está, digamos, equidistante a determinados países, está de cara hacia China con respecto a Brasil, ¿no? Con respecto a Argentina, que son mercados grandes, entonces se podía aquí ingresar mercancía extranjera y de acá enviarlas hacia esos países. Entonces, la mercancía es de origen chino. El hecho de que yo la envíe de Perú a Brasil implicaría que es de procedencia peruana, o sea, procede de Perú, ¿ok? Pero es de origen chino. Igual es en el caso de Panamá, por ejemplo, ¿no? Hay mucha mercancía que va a Panamá, que es de origen chino, de origen taiwanés, de origen coreano, entonces es mercancía que es de origen de países asiáticos, pero la procedencia, si viene acá al Perú, que ha sido consolidada en Panamá, de procedencia Panamá, Balboa, de repente, ¿no? Panamá, Balboa, Balboa, Panamá, el puerto de Balboa. Entonces, eso tengan en mente. No es necesariamente de origen, es igual que procedencia. Procedencia de dónde viene y el origen es donde ha sido elaborado o donde ha sido fabricado. Bien, aquí está la explicación, ¿no? El origen de la mercancía es el lugar donde se obtiene o se fabrica, ¿ok? En cambio, la procedencia es el lugar donde se embarcan para ser comercializadas al exterior, ¿correcto? Bien, las mercancías que son producidas en nuestro país son siempre originarias de Perú, no, va a depender de las reglas de origen, ¿no? Es lo que estábamos comentando hace un momento. Todo va a depender del criterio de origen. Puede ser que yo lo elabore aquí en el Perú, ok, lo estoy fabricando en el Perú, pero si no cumple el criterio de origen no va a ser considerada de origen peruano, ¿no? A pesar de que sea producido en el Perú, pero no va a aplicar para el criterio de origen necesario para estar dentro del acuerdo comercial. Ejemplo. Un criterio de origen es con respecto a los insumos que intervienen en la fabricación de un producto. Si estos insumos, digamos, sobrepasan el 50% del valor FOB de la mercancía, es decir, si todos los insumos que he comprado para elaborar una mercancía son mayores, o sea, los insumos en valor CIF se supone, ¿no? Son mayor, la suma de esos insumos es mayor al valor total de la mercancía, entonces en algunos criterios de origen se considera que esa mercancía, si es mayor, no es, o sea, si es mayor al 50%, no es originaria del país. Por ejemplo, yo tengo la fabricación de una bebida gaseosa, Cola Real, por ejemplo, ¿no? Cola Real utiliza insumos que son el jarabe para el sabor, el color, y el azúcar para que tenga el dulce, el refresco. Entonces, si el azúcar es importada, si el jarabe es importado, yo que le voy a agregar agua, ¿no es cierto? Agua, nada más. Entonces, vamos a ver que el insumo del jarabe más el azúcar en su contexto va a ser en la estructura de costos, estos dos insumos que son básicos de 3 van a ser mayor al 50% del valor total del producto. ¿Se entiende? Tiene sentido, ¿no? O sea, la jarabe y el azúcar es mayor del valor total del producto. Si ello es así, entonces, sí es cierto, es producida en el Perú, pero no es originaria de Perú dentro de los criterios de origen para aplicar de repente una liberación dentro de un tratado de libre comercio. Esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea. Bien, vamos a continuar para no atrasarnos mucho con el tiempo. Ya estamos a pasar 20 minutos de la charla. Continuemos. Requisitos para acogimiento a una preferencia arancelaria. ¿Ok? ¿Qué requisitos se deben cumplir para yo liberar derechos? Primero, que las mercancías deben haber sido negociadas. ¿Cómo se negocian? A través de las listas de oferta, lo que comentábamos hace un momento. Son listas en las cuales son rondas de negociación, en las cuales yo voy con determinados productos, el otro país viene con determinados productos y negociamos, ¿no? Lo que yo quiero es entrar a su mercado y ellos también quieren entrar en mi mercado, pero yo tengo que proteger mi industria igual el otro país. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, tratar de protegerla en la medida de lo posible y ir viendo que ir reduciendo esa protección, ¿no? Porque también la idea es que la industria nacional se tecnifique y desarrolle producción a nivel con economías de escala para que reduzca costos, ¿no? Al reducir costos va a ser competitivo con la industria extranjera.
Es igual que los chinos, ¿no? ¿Usted cree que los chinos tendrán siquiera algún temor si que ingresan textiles peruanos? ¿No? Porque ellos sus textiles son mucho más baratos que la producción nacional, por la cantidad enorme que tienen de mano de obra y actualmente de bienes de capital. Entonces hace que su producto baje, el costo del producto baja. Al bajar el costo del producto, lo que va a tener un precio mucho más, ¿no? Para exportar al extranjero. ¿Se entiende? Entonces tiene que haber habido una negociación. ¿Ok? No todo el universo arancelario está incluido en los listados de ofertas, ¿no? Yo negocio determinados pedazos de la torta, ¿correcto? Es lo que comentaba, debido a las sensibilidades propias de los sectores económicos de cada país. Ejemplo, en el Perú, los textiles y el calzado, ¿no? Es vital el textil y el calzado. ¿Por qué? Porque es extensivo en mano de obra. Entonces, si yo me tumbo a Gamarra, lo que voy a hacer es voy a tener una cantidad enorme de presión con respecto a desigualdad social, a, digamos, mayor incremento de niveles de pobreza, ¿no? Desnutrición infantil, y al final se genera un problema para el gobierno. Lo que diría un economista neoliberal diría, muy bien, si es que tú te tumbas un sector económico, lo que va a hacer esos recursos van a mediar hacia otros sectores más competitivos. Y tendríamos razón, seguramente si irían al sur, a Ica, a trabajar en la producción de espárragos o de uva. Es mucho más rentable, de repente, ¿no? Nosotros tenemos ventaja en determinados sectores agroexportadores, ¿no? Entonces, pero mientras eso no sucede, porque tenemos una población enorme que está relacionada a este tema, entonces va a continuar el, la, el blindaje que se hace a ese tipo de industria, ¿no? Bien, aquí hay una pregunta, a ver, dice, intenté buscar partidas de ancelería de crutestas y no encontré. ¿Qué marca de crutestas? No he escuchado el nombre de crutestas exactamente. Lo que te recomiendo es pide una ficha técnica y fíjate cuál es la composición. De repente a través de la composición puedes detectarlo. Y lo otro es ver cuál es la función que tiene. Si es parte de alguna maquinaria, parte de un equipo, y buscar de repente el equipo y esto va a ser una parte de, ¿no? Crucetas. Ah, ok, correcto. Crucetas. Las crucetas sí, generalmente se clasifican por su materia, ¿no? Generalmente se clasifican por su materia. Entonces vamos a ver qué materia sea, si es madera, si es aluminio, si es acero, y se va a clasificar de acuerdo a la materia constitutiva. Es de plástico, muy bien, entonces debes buscar en la 39, ¿no? Generalmente la 3926, ahí vas a encontrar seguramente, no exactamente crucetas, sino lo que vas a encontrar va a ser otros productos de plástico, o de repente en lo que son en los pisos de plástico vas a encontrar alguna partida que te va a decir partes de, ¿no? Y ahí lo podemos clasificar. Bien, dicho este paréntesis, continuamos con la clase. Gracias, Denis, por tu aporte. Bueno, entonces estábamos viendo que para aplicar una preferencia de CD tiene que haber estado negociado el producto. Segundo, el criterio de origen. El criterio de origen está relacionado a las reglas de origen, ¿no es cierto? El valor de los insumos, la transformación, etcétera, que me va a permitir saber si es que este producto se puede considerar como originario de un determinado país. Eso es básicamente lo esencial en este criterio de origen. Entonces, uno, está negociado. Dos, el criterio de origen. Continuemos. Expedición directa. ¿Qué significa expedición directa? Es decir, si yo negocio con China, yo tengo que embarcar del Callao hacia Shanghái. Directo. No debería ir a un tercer país. Igual, si yo importo y voy a aplicar un TPI, un acuerdo comercial con China, debería ser embarcado en un puerto chino y desembarcado en Callao. Debe ser embarcado en Shanghái, debe ser embarcado en Tianjin, ¿no? Y puerto de destino Callao, sin que haga transbordo en otro país. La idea es que no haga transbordo, que no vaya a un tercer país y ahí se reembarque hacia Perú. Ustedes dirán, ¿pero por qué la expedición directa? Ah, muy fácil. Porque si yo estoy buscando un criterio de origen para que el valor agregado que se da a determinados insumos y se transforme en un producto final que va a considerarse como originario del país miembro, si va a un tercer país, en ese tercer país podría darse de mayor valor agregado.
y puedes desnaturalizar el origen, que finalmente es lo que se está, digamos, preservando para poder aplicar una preferencia arancelaria, ¿no? Entonces, al existir ese riesgo, la norma de los TLC, o sea, todo acuerdo comercial lo que busca es esta expedición directa, que venga directamente del país que el cual yo voy a certificar que es originario, para evitar esta situación, que se le dé un valor agregado en ese tercer país. Pero aún así ocurre por temas de tráfico internacional de mercancías, ¿no? Por temas de transporte, que vaya a un tercer país. Un tema de costos también, ¿no? O sea, es más barato que haya un transborde que salga de China, vaya a Singapur, o vaya de repente a Manzanillo, Panamá, y ahí haga un transborde y después llegue a Callao, ¿sí? Ahí ya no cumple la expedición directa, pero yo puedo levantar la expedición directa, bajo determinados supuestos que lo vamos a ver dentro de unos momentos. ¿Se puede dar? Sí se puede dar, y se tendría que levantar bajo determinadas condiciones. Bien, acá me hacen una pregunta. Si llego a China y decido comprar unos productos muy baratos pero no están nacionalizados, ¿cómo le hago? Si llegas a China, dices, y comprar productos muy baratos, ¿cómo le haces? Si no están nacionalizados, quiere decir que son de origen, todavía no son de origen chino, ¿no? Tú lo puedes comprar en zona primaria. Entonces, en zona primaria, bueno, harías allá la importación, ¿no? Esa es una opción que tendrías. Bien, acá dice lo que estamos viendo, el tema de la expedición directa, ¿no? Pasa por terceros países por razones geográficas, ¿no? Transbordo, depósito temporal, ciertas situaciones que están contempladas en la misma norma para poder ser levantadas, ¿no? Pero en regla general no debería ocurrir. Prueba de origen. La prueba de origen es el certificado de origen. Es un documento que me dice, oye, este producto es originario, ¿no? Cumple con las reglas de origen y por tal es originario del país que está emitiendo el certificado de origen. Puede ser certificado de origen, pero se ha dado la novedad en estos TLC que no necesariamente sea un certificado de origen. Nos rompen el paradigma que es con respecto a la CAM o que es con respecto al ADI. No necesariamente necesitas un certificado de origen para decirle que es originario de tal país. ¿Quién te lo puede dar? Muy bien, puede ser una glosa en la factura, en el caso de la Unión Europea. Puede ser una declaración de origen por montos menores de $600 en el caso de TLC con China. Puede ser un certificado de circulación de mercancías, que en el caso del EU1, en el caso de la Unión Europea, que reemplaza al certificado de origen. Okay, yo no requiero certificado de origen para el caso de la Unión Europea, me basta el certificado de libre circulación de mercancías o una glosa de repente dentro de la misma factura, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, ¿quién me las va a dar? El acuerdo comercial, ¿no? ¿Cómo yo certifico la prueba de origen? Entonces, estamos hablando de 4 situaciones que se dan para acogernos a la preferencia de arancelarias. 1, que las mercancías estén negociadas. Para ello, las partidas deben estar incluidas dentro del Tratado de Libre Comercio. Segundo, la regla de origen, ¿no? Que ese producto tenga el origen que corresponde a la aplicación del TLC. Tercero, lo que acabamos de ver es la expedición directa, que venga directamente del país de origen. Y cuarto es la prueba de origen, que puede ser el certificado de origen, una declaración jurada, un certificado de circulación de mercancías, una glosa dentro de la factura comercial, que está dentro del acuerdo comercial, que me indica que esa situación o esa declaración hace los efectos que me certifica que es el origen el cual estoy yo tratando de demostrar. Bien, vamos a entrar directamente a los acuerdos. TLC Perú-China. Bien, el certificado de origen tiene un formato preestablecido. La norma te dice que debe estar diligenciado en inglés. Debe ser emitido por una autoridad china o una autoridad peruana, ¿no? No puede ser emitido con fecha posterior a la exportación, es decir, cuando zarpa la mercancía es el day off, ¿no? Quiere decir que es el último día que debería de emitirse el certificado de origen, salvo algunas excepciones que también se dan, que están contempladas dentro del acuerdo, y en este caso se emite retrospectivamente o retroactivamente, ¿no? Bien, ¿qué casos? Caso de robo, pérdida, destrucción, puedo presentar el duplicado original, ¿no? Del original. Ahora, ¿qué validez tiene el certificado de origen? Un año. Ojo con esta situación.
La validez del certificado de origen del TLC con China es de un año. Pase lo que pase, su vigencia es un año. Más allá de un año no. ¿No? Y eso es lo que vamos a ver al final con respecto a los depósitos autorizados, ¿no? El régimen de depósito. En el caso de Aladi, por ejemplo, yo tengo una mercancía a régimen de depósito. ¿Qué ocurre? El certificado de origen se congela. Es como si yo lo pusiera en una congeladora. Quiere decir que se suspende su vigencia mientras está en situación de depósito. En el caso de la Unión Europea, no hay que tener ciertas situaciones, ciertas previsiones para el momento de hacer una declaración cuando tengamos una mercancía que ha sido previamente destinada al régimen de depósito. ¿Ok? ¿Qué más? Y esto es lo importante. Lo importante es cuando las mercancías no superen $600, puedo presentar una declaración de origen emitida por el productor exportador de las mercancías amparadas en una sola declaración aduanera. ¿Quién lo emite? El productor o el exportador. En este caso, si estamos importando en Perú, chinos. Tengo un formato, una declaración de origen. No necesito un certificado de origen, basta una declaración de origen. Esta es una novedad, Aladdin no lo tiene, por ejemplo, el CAN tampoco. Bien, entramos al anexo 5, que es el certificado de origen, ¿ok? Ven aquí, este es el formato que debe ser llenado. Ahora, existe otro formato que los chinos utilizan mucho, que es el certificado de origen no preferencial, y es un color celeste, el que está aquí es un color casi naranja, ¿no? Entonces, muchas veces algunos importadores confunden, ¿no? Reciben el certificado de origen no preferencial de un color celeste y quieren con ese aplicar el Tratado de Libre Comercio con China y acogerse de una preferencia arancelaria. La respuesta es no. Ese certificado de origen no me sirve. El que me sirve es el que está acá, el que está dentro del acuerdo. ¿Cuál es la situación que yo debo verificar? Primero, lo siguiente, que dice certificado de origen. ¿Y qué más dice? Formulario para el TLC China-Perú. O FTA, dice, ¿no? Perú-China. ¿Correcto? Tiene 14 casillas, en cambio el no preferencial tiene 12. Acá tenemos dos más. Entonces bien, se completan los datos tal cual está, ¿no? Y ¿qué pasa cuando el certificado de origen yo compro a un proveedor que no parte del acuerdo? Ejemplo, yo compro a mi proveedor que está en Brasil y él me embarca mercancías de China. ¿Sería eso válido? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué piensa? ¿Podría darse ese caso? Que yo le compre a Brasil, a un proveedor brasileño, y él me embarque mercancías de China, y yo quiero aplicar un acuerdo comercial con China, quiero aplicar la preferencia arancelaria con China dentro del acuerdo del TLC. ¿Sería válido? Sí, no, tal vez, quizás, puede ser. No sé, profesor, usted está diciendo cosas que no son. Me parece un poco raro. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Alguien se anima a darme alguna respuesta? ¿Ninguno? Bueno, la verdad sí es posible. Yo puedo hacer eso. Puedo comprar de un proveedor brasileño, o un proveedor mexicano, o un proveedor chino, o un proveedor chileno, y aplicar un TLC con China. ¿Sí se puede? Sí, señor, sí se puede. Pero para ello tengo que tener ciertas consideraciones. El casillero 5 que ven ahí que dice observaciones, debería yo indicar ahí el nombre del productor, que está en el casillero 2, que dice nombre y dirección del productor, y aparte de indicar el nombre del proveedor, que es en este caso el chino, el chileno, o el brasileño, o el uruguayo, donde fuese, ¿no? De cualquier país no miembro del acuerdo comercial. Al decir no miembro del acuerdo comercial, es hablando que no puede ser peruano y no puede ser chino. ¿Se entendió? ¿Sí? Lo que tengo que hacer entonces simple y llanamente es poner en el casillero 5, observaciones, el nombre del productor, que está en el casillero 2,
o el nombre del, y el nombre del, sino y, a los dos, y el nombre del proveedor, que es en este caso el que no pertenece, no es domiciliario dentro de los países miembros del acuerdo, ni es chino ni peruano. Bien, esta es la declaración de origen, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Simplemente estamos mostrando mucho más amplio para que puedan verificar. Ya, y esta es la declaración de origen. Habíamos dicho que por montos hasta $600 podía aplicarse una declaración de origen, que es emitida solamente por el productor o el exportador. En el caso del certificado de origen lo emite una entidad certificada o china-peruana, ¿no? Pero en el caso de la declaración de origen es el mismo productor o el exportador. La expedición directa no deben pasar por un territorio que no pertenezca al acuerdo, ¿no? Eso es lo que habíamos explicado hace un momento. Pero podría pasar por un tema de transporte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? No debe pasar más de 3 meses, ¿correcto? No debe estar más de 3 meses, no más de 3 meses almacenadas en ese país. No entren al comercio, no se comercialice en el país en el cual ha hecho el transbordo. No sufran ninguna operación distinta a la descarga, recarga, reembalaje, ¿no? No se le dé un valor agregado, es lo que se está refiriendo. Ahora bien, ¿qué pasa si es que no cumplo con el transporte directo, es decir, la expedición directa? Lo que tendría que hacer es presentar documentos que acrediten de que ya está bajo custodia de la autoridad aduanera. Tan solo como eso. Muy bien, en la declaración aduanera de mercancías, yo declaro un tratado preferencial internacional con el código 805. ¿Qué me pide el sistema para poder declararlo? El país de origen, la subpartida, el número de certificado de origen, la fecha de certificado de origen, el tipo de margen si caso lo hubiera. Eso está dentro de la partida arancelaria, ¿no? El tipo de certificado es un certificado emitido por la autoridad china en este caso, o si una declaración de origen si se emitió por el productor o el exportador. Nombre del productor de la mercancía, nombre del emisor de la declaración de origen, criterio de origen, tránsito y transbordo. Si hubo tránsito o hubo transbordo, ¿no? Ahora bien, el tratado me obliga a que se tenga que guardar, en este caso, los documentos relacionados al origen, mínimo de 3 años, y las entidades certificadas el mismo plazo, ¿no? 3 años de la emisión del certificado de origen. Ahora, yo puedo numerar mi despacho, es decir, destinar mi mercancía y acogerme posteriormente a la preferencia arancelaria, sí, sí se puede. Pero para ello la norma me obliga a que yo declare en el casillero 7.37 de cada serie de la DAM, ¿no? ¿Okay? Que es un rubro de observaciones, la voluntad que me voy a acoger posteriormente al tratado con China. Es digamos, una voluntad a futuro, ¿no? Ahora, existe una resolución del Tribunal Fiscal, existe, bueno, más de una resolución, donde el criterio del Tribunal Fiscal es que este punto que está dentro del procedimiento de importación es un exceso de parte de la autoridad aduanera respecto al Tratado de Libre Comercio. Dicen, muy bien, ustedes se han excedido, porque en sí la norma no te obliga a que haga esta declaración de origen, ¿no? Y esa declaración de origen, ¿no? Indicar que la mercancía es originaria de China, eso está al momento que tú declaras el origen en la DAM, que es otro casillero distinto, y que por lo general lo tengo que colocar sí o sí. Entonces, bueno,
Y en base a ello, pues muchos importadores han ganado y han podido acogerse al TPI, ¿no? A pesar de no haber declarado oportunamente en el casillero 77 esta voluntad, ¿no? ¿Qué más? Con los importadores del TPI, o sea, el Tratado Preferencial Internacional, posterior al despacho deberá presentar el certificado de origen en original y vigente a la fecha de su solicitud. ¿Qué tiempo tenía, recuerda, qué tiempo tenía de vigencia un certificado de origen? Un año. Un año desde la fecha de su emisión. ¿No es verdad? Ya. Con dos certificados requeridos, la convención presentada los asistentes al registro de transporte directo, en esos casos, la van a poder sospechar que puede haberse algún tipo de fraude. Entonces se pide una garantía por equivalente a los tributos que está liberando. Mientras tanto, hay que presentar información adicional para que la autoridad aduanera certifique o corrobore de que efectivamente estamos correctamente aplicando el TPI. Me dan plazo de 15 días. Si en 15 días yo no respondo, lo que va a pasar es, me van a anular el TPI y me va a decir, paga tu diferencia de derechos. Pero eso de que paga tiene un problema. El problema es de que me acogí mal al TPI, entonces pago la diferencia de derechos, pero como hubo un mal acogimiento, la norma también sanciona la ley de aduanas por ese mal acogimiento y hay una multa que es el doble de los derechos dejados de pagar. Es decir, si yo liberaba $1000 y tengo que pagar $1000 nuevamente, ¿no? Tengo que pagar esos $1000, pero aparte una multa, equivalente al doble de esos $1000, es decir, $2000. Entonces diría, total tendría que pagar 3000. Sí, pero esos $2000 que sea multa puedo acogerme al régimen de incentivos y en régimen de incentivos puedo penalizar el 90% del monto de la deuda, el 70% y así, ¿no? Si hubo una notificación de parte de aduanas, ya la penalización es un 70%, es decir, pagar el 30% de $2000, estamos hablando de $600, ¿no? Entonces, un mal acogimiento me es perjudicial, ¿no? No tanto porque pago la diferencia de tributo, sino porque pago una multa, ¿no? Entonces, se sugiere lo siguiente, y esto téngalo por favor presente siempre. Cuando me voy a acoger a un TPI, ¿no? Hay que hacerlo siempre si en caso voy a liberar a valores. Si voy a liberar IGB, no tiene sentido, ¿no? Porque la arancel está en cero y solamente voy a liberar, o sea, lo que libere es a valores. Si es que hay un IGB, no tendría por qué yo aplicar un TPI, porque no estoy rebajando nada y me estoy generando un problema. ¿Cuál es el problema? Demostrar los criterios de origen, ¿no? A pesar de que hay un certificado. Entonces, mejor es no aplicar ahí, ¿no? Si el arancel está en cero, es decir, los derechos ad valorem de la partida de arancel están en cero, así tenga varios certificados de origen, no los apliques, ¿no? Es la sugerencia que se da. Continuemos. Verificación de origen, bueno, eso lo hace el MINCETUR. Vamos a adelantar un poquito. Bueno, vamos a ir con el TLC con Estados Unidos. En el TLC con Estados Unidos hay un tema muy simpático. ¿Cuál es ese tema? Que se trabaja con un certificado de origen, pero ese certificado de origen no tiene modelo. El modelo lo creas tú. Debe tener cierta información, sí, que es obligatoria, pero no existe un modelo establecido. ¿Ok? Ahora, lo puede emitir el importador, lo puede emitir el productor, puede emitir el exportador. Son 3 personas que pueden emitirlo. No necesariamente una sola, pueden ser hasta 3. Lo que sí es cierto que deben pagar una sola mercancía. Y aquí hay una diferencia con respecto a todos los demás TLCs. Que yo puedo tener un certificado de origen global, de vigencia un año, o puedo tener un certificado de origen específico por cada despacho. ¿Ok? Entonces yo le puedo dar la vigencia que yo quiera, o un tiempo mayor de un año, o despacho por despacho.
Si es despacho por despacho, en cada certificado de origen yo debo de indicar a qué factura se está aplicando. Si es global, lo que voy a aplicar simplemente es dar una vigencia, un periodo de vigencia. Lo que sí es clave es de que tiene el certificado de origen es por cada tipo de mercancía, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice, ¿no? Si estamos hablando de faldas y pantalones 100% de algodón, son 2 ítems. Pues tendría que ser presentado en 2 certificados de origen, porque son 2 partidas distintas. Y cuando estamos hablando de camisas de un mismo material, que sean de algodón, pero de distintos colores, por ejemplo, sí pueden aplicarse todos en un solo certificado de origen. ¿Por qué? Porque es una misma partida arancelaria. Es decir, el certificado de origen se emite solamente por una partida arancelaria. ¿Ok? Y por tipo de mercancía. La validez del certificado de origen con Estados Unidos es 4 años. Recuerden que con China era 1 año. Con Estados Unidos son 4 años. Entonces, me da cierto margen, mayor amplitud, ¿verdad? Mayor amplitud. Igualmente se debe cumplir con la expedición directa. Bueno, aquí hay un formato que ha establecido el MINCETUR. No es obligatorio, es un modelo simplemente, pero que, digamos, los importadores, para no pensar mucho, ya lo toman como un hecho que ya debería darse, ¿no? O sea, lo trabajan como que fuese el certificado original, pero es simplemente un modelo, es solo un modelo. Pero sí, aquí en este modelo está toda la información que te pide el Tratado de Libre Comercio para poder acogerse al TPI, ¿no? Nombre de importador, exportador, productor. Aquí está el periodo de vigencia, el periodo que cubre. Si es que estamos hablando de un certificado global, acabo de indicar del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2018. ¿Correcto? Descripción de mercancía, partida, ¿no? Criterio de origen. Si es que estamos hablando de un certificado de origen específico, por un solo embarque, entonces aquí voy a colocar el número de la factura. Si es que yo estoy hablando de un certificado global, aquí por ejemplo pongo las fechas de origen y de término, entonces donde dice número de invoice no debería poner nada, dejarlo en blanco, ¿correcto? Si no, dividido, ¿no? Bien, aquí hay una pregunta. ¿Qué se refiere tipo de margen? Ok, el tipo de margen son, digamos, criterios dentro de la partida arancelaria que me indican, muy bien, si es de tipo de margen 1, va a liberar el 100%. Si el tipo de margen es 2, no va a liberar el 100%, sino va a liberar el 80% por determinados criterios, ¿no? Es parte de la negociación dentro del TLC, ¿no? Recordemos que habían listas de ofertas y lo que se busca es mercancías sensibles, pues ir aminorando de a poquitos, ir liberando, ¿no? Entonces, de alguna manera se dice, por ejemplo, ¿no? Yo libero todas las camisas de algodón, pero las camisas de que son poliéster, perdón, libero todas las de poliéster, pero las que son de algodón, le pongo un margen y le considero, en lugar de liberar el 100%, que considero solamente que libere el 80%, ¿no? A eso se refiere el tipo de margen, ¿ok? Son, digamos, parte del criterio de lo que se ha establecido para poder hacer la negociación de las listas de oferta. Dice, ¿se emite un solo CO o más? ¿A cuál te refieres? ¿Al TLC con Estados Unidos o con China? Si es con China, se emite un certificado de origen por embarque, ¿ok? Si es con Estados Unidos, tengo la opción de poder numerarlo global o específico. Esa es la diferencia. Bien, en la parte de abajo hemos partido el certificado de origen 2 para que se pueda apreciar. Hay cierta información del certificado y en este caso quien lo está emitiendo, ¿no? Los datos de quien lo está emitiendo. Bien, el tema de la expedición directa, igualmente, ¿no? Tiene que ser directamente de Estados Unidos, no dar ningún tipo de transbordo. Pero ¿qué pasa si se da el transbordo? ¿Qué pasa si hay un transbordo? Entonces, en esos casos, se debería pedir los documentos de la autoridad aduanera para poder sustentar de que estuvo bajo custodia de parte de ellos, ¿no? En el caso de TLC con Estados Unidos. Bien, en Estados Unidos el TPI, el Tratado Preferencial, es el 802, ese es el código, que se declara en la Declaración Aduanera de Mercancías, en la DAM, ¿correcto? Bien, ¿qué información requiere para el TPI 802? El
código del TPI, país de origen, su partida, número de certificado, fecha de certificado, tipo de margen, si lo hubiera, ya hemos explicado que era el tipo de margen, tipo de certificado. Al referir tipo de certificado es si lo emite el productor, si lo emite el fabricante, por el productor o fabricante, se lo emite el importador o se lo emite el exportador. Son tres agentes, tres personas que pueden emitir el certificado de origen, cualquiera de los tres. Entonces, cuando me habla el tipo de certificado está referido a eso. ¿Quién lo emitió? ¿No? Va a ser uno, dos o tres que se va a declarar. Nombre del productor de la mercancía, nombre del emisor, ¿no? Criterio de origen y si que hubo tránsito o transbordo. Ok, ¿puedo hacer un TPI posterior al despacho? Sí. Dentro del año yo puedo presentar, ¿no? Puedo presentar el TPI, la solicitud para acogimiento del TPI. Bien, con respecto a la Unión Europea, y aquí que es nuestro último, aquí tengo un certificado de circulación de mercancías, el EUR 1, ¿ok? El EUR 1. Bien, entonces la prueba de origen es un EUR 1. Voy a pasar esto rápido y esto lo pueden encontrar ustedes dentro de lo que es el procedimiento de aduanas referente al TLC con la Unión Europea. Bien, la declaración de origen, si es que estamos hablando por montos menores a 6.000 euros, puede emitirse a través de una declaración de origen. No necesariamente un certificado de circulación de mercancías, sino puede ser un una declaración de origen, ¿correcto? Bien, la declaración de origen debe llevar la firma original en puño y letra del exportador. Sin embargo, cuando la declaración de origen es pedida por un exportador autorizado, no es obligatorio que la firme, ¿correcto? Esta declaración de origen se hace en la factura. Digamos que hay ciertas, es una glosa, y esta glosa está en el anexo 2 de las normas de origen del acuerdo con la Unión Europea. Y debe cumplirse tal cual está. O sea, si hay variación con respecto a esta glosa, eso anularía la declaración de origen, ¿no? Entonces, fíjense que dice autorización aduanera, ahí se coloca un número de autorización. Si es que esa empresa tiene la autorización para poder emitir estos criterios de origen, ¿no? Estas declaraciones de origen, entonces no es necesario que lo firme con puño y letra y ponga su sello. Si no lo tiene, sí. Yo en el momento que tenga la factura para poder liberar y presentarme ante aduanas, tengo que tener la factura con la firma en original, de puño y letra, según lo que dice la norma, y tener el sello en original de parte del productor. Si no lo tengo, no es válido. Y aquí, ojo con esto, porque puede que alguien por ahí dice, no, pero la aduana me acepta la factura electrónica. Sí, para numerar. Pero si yo me quiero coger al TLC y tengo un productor, ¿no? Un proveedor extranjero que no es autorizado, entonces requiero la factura con su firma en puño y letra y su sello en original. Si no lo tengo, no puedo yo acogerme. Y si me he acogido, sería un mal acogimiento. Y por tal, me anularían el TPI y me harían pagar la diferencia de derechos que dejé de pagar, más la multa por el doble de estos. ¿Correcto? Ténganlo eso muy presente. Continuemos. Transporte directo igualmente, ¿no? Se debe transportar directamente, en este caso dentro de la Comunidad Europea, es decir, puedo tener una mercancía que es producida en Alemania, pero se exporta con destino a Perú a través de Bélgica, digamos, de, de un puerto belga, o de Ámsterdam, de Holanda, entonces sí puedo aplicarlo. En este caso, como es parte de todo de la Unión Europea, se considera como un solo país, a pesar de que estamos hablando de dos países, ¿correcto? Partió de un puerto de la Unión Europea, suficiente. Mercancía producida de repente a ver, ¿dónde puede ser? En Italia, pero que se exporta a través de un puerto francés. Se considera como expedición directa. Pero ¿qué pasa si yo elaboro la mercancía, es de origen alemán, y se exporta a través de Finlandia, ¿no? Perdón, Noruega o Suecia. Ellos ya no son parte de la Comunidad Europea, entonces ahí sí tendría que tener el tema del criterio de origen. Y en este caso, el criterio de origen, perdón, ¿cómo levanto el tema del transporte de la expedición directa?
con un documento aduanero del país de origen, ¿no? Del país de transbordo, perdón, de los hechos de transbordo, para demostrar de que ha estado siempre bajo custodia de aduanas, o algún otro documento, dice la norma, ¿no? Cuando dice cualquier otro documento, entonces ahí dicen, oh, ¿cuál puede ser? Cualquier otro documento puede ser una carta de la línea naviera donde indica que esta situación no ha habido valor agregado, ¿no? Bien, continuamos. Solicitud del TPI posterior al despacho, muy bien, en esos casos tengo un año para yo poder presentar la solicitud del TPI. Igualmente tendría que presentar mi voluntad de acogimiento, pero en este caso en el recibo 7.38 que me voy a acoger al TPI 812, ¿no? Que es el de la Unión Europea. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que pasa el año y no pude presentar la prueba de origen? Entonces tendría que demostrar de que esta prueba de origen ha estado en trámite, que me he demorado en poderlo presentar, y presento la solicitud ante la aduana, y la aduana lo que va a hacer lo va a mandar al sector competente, en este caso al MINCETUR, para que verifique si es que corresponde o no esa demora, puede ser aceptada o no. Si no es aceptada, no me van a rechazar el TPI posterior. Pero si estoy dentro del margen de vigencia, si dentro del año, entonces sí, no hay problema. La aduana misma es la que va a aceptar y va a trabajar en este caso la solicitud extemporánea, ¿no? Bien, aquí el tema de la operatividad. Ya esto cuando yo físicamente, o sea, cuando ya estoy en la cancha y quiero hacer el trabajo. Tengo que revisar la prueba de origen, ¿no? Debo de revisar si está escritas las mercancías de acuerdo a la factura, si cumple las formalidades llenadas según el acuerdo comercial, si se indica el documento de embarque, ¿no? Cumple la expedición directa o no, ¿no? Veo la clasificación arancelaria, una vez que tenga la clasificación arancelaria, por ejemplo, una base de plástico, la partida 39, 26, 90, 90, me voy a la aduanet, ¿ok? Voy a la aduanet, lo que es una partida arancelaria, entro a la partida, veo, sale esta pantalla, veo la opción que dice convenios, en la parte de abajo, ven ustedes, le doy clic, ahí ese botón, me va a aparecer aquí el convenio, ¿no? Los convenios. Me indica aquí los países, ¿no es cierto? El convenio que está vigente, cuál es la partida arancelaria, este es el caso es para el acuerdo de Aladi, la base, ¿no? La base en la cual fue negociado el acuerdo y el porcentaje que libera. Supongamos que tenemos con China el 9% y me libera un 90%. ¿Qué significa? Este 90% es lo que libera del 9%. Es decir, 90% del 9%, o sea, 10% del 9%. Y aquí está, ¿no? Partida 39.26.90, arancel base 9%, el arancel actual según el arancel nacional es 6%, pero el que se negoció en aquel momento fue 9% y ese es el arancel con el cual se tiene que hacer los cálculos. Si se libera el 90%, eso quiere decir de que yo debo aplicar el arancel base multiplicado por la liberación, ¿no? O sea, lo que debo pagar es el 100% menos lo que está liberando, sería un 10% multiplicado por 9, 0.9%. Es decir, comparo la ganancia nacional 6% con liberación de 0.9. Entonces, sí me conviene aplicarlo con TLC, ¿no? Bien, con esto cerramos ya la clase del día de hoy. El caso de la vigencia con un régimen de depósito. Esto no lo voy a encontrar en ningún libro. En ningún libro. Y muy pocas veces lo tratan en las charlas que se dan sobre temas de tratados de libre comercio. ¿Qué pasa? Yo tengo una mercancía, la puedo destinar al régimen de depósito. No pago derechos. No está bajo mi custodia, sino está en zona primaria. Dentro de un año de vigencia, desde que esté numerada el depósito, puedo ir haciendo nacionalizaciones parciales. Esto ocurre mucho en el tema de autos, ¿no? Yo tengo autos, soy una importadora de autos, los meto a depósito y en la medida que los voy vendiendo, voy liberando y los voy sacando. ¿Ok? El plazo para hacer toda esta operación, un año. Dentro de un año yo tengo que cerrar el depósito y importar lo que ha quedado o reembarcarlo. ¿Correcto? Bien. Entonces, si estamos hablando de un tratado de libre comercio, tenemos que ver la vigencia del certificado de origen. Si estamos hablando con China y con la Unión Europea es un año, recuerden. Con Estados Unidos son 4 años. 4 años es mayor de un año, entonces en cualquier momento que yo trabaje la importación, voy a tener certificado de origen con Estados Unidos vigente. Pero con China y con la Unión Europea es un año. Entonces, ¿qué pasa si es que yo número posterior a la vigencia del
del certificado de origen, simplemente ya no tendría los efectos para poder liberarlo. Entonces tendría que, ya no me sería útil para liberar derechos, ya no podría. Y aquí viene este ejemplo, con China, y esto se aplica también para la Unión Europea. La data de depósito fue numerada el 15 de julio de este año. Supongamos, la fecha del certificado de origen es el 12 de junio. Recuerden que la vigencia del certificado de origen con China es un año, entonces la vigencia del certificado de origen es hasta el 12 de junio del 2019. Pero el plazo máximo para nacionalizar este régimen de depósito, si lo numera el 15 de julio, lo puedo nacionalizar hasta el 15 de julio del 2019. Correcto. ¿Qué pasa si yo nacionalizo el día 13 de junio de 2019? ¿Puedo hacerlo? Sí, puedes hacerlo. ¿Puedo aplicar TPI con China? Es decir, liberar acogiendo una preferencia de nacionalidad con China. No. ¿Por qué? Porque mi certificado de origen ya caducó. ¿Ok? Caducó el día 12, o sea, un día antes. Al día 13 ya no es vigente mi certificado de origen. Y por tal, ya no puedo liberar el certificado de origen. ¿Ok? Lo que va a pasar es que la aduana lo va a detectar y me dice, oye, este certificado de origen ya venció. Tú te estás acogiendo mal a un TPI. Por tal, págame la diferencia de derechos y paga tu multa por los derechos dejados de pagar. ¿Correcto? Entonces, mucha atención con esto. Mucha atención con esto. Si ustedes quieren servir bien a su cliente o son importadores y no quieren pagar sobrecostos, verifiquen bien este tema de la vigencia del certificado de origen. Yo puedo nacionalizar todo en la medida que esté vigente el certificado de origen. Si no está vigente, no puedo nacionalizar, o sea, puedo nacionalizar sí, pero ya no acogerme a una liberación de derechos. ¿Ok? Bien, aquí hay una pregunta. Dice, ¿y por estar un año en depósito debo pagar alquiler, supongo? Sí, claro. Se lo pagas ya al dueño del depósito autorizado. Es un alquiler mucho menor a lo que vendría a ser que esté en zona primaria como depósito temporal, ¿no? Es mucho menos. Bien, ¿cuándo aplica derechos liberados sin multa por el doble? Muy bien, los derechos liberados es la liberación que te da el acogimiento al TLC, ¿correcto? Aplicas la multa por el doble de los derechos cuando esa liberación que tú te has acogido está mal hecha, está con errores, no correspondió haberse realizado. Entonces, en esos casos, no corresponde tu acogimiento y por tal, la aduana te sanciona con una multa, y esa multa es el doble de los derechos deja de pagar. ¿Que se acoge a régimen de incentivos? Sí. Quiere decir de que si la aduana no se dio cuenta y yo me di cuenta, puedo liberar hasta un 90%, o sea, descontar un 90% de la multa. Si me dio cuenta y me notificó, descuento un 70%. Si es que estoy ya en un tema y que me ha hecho una resolución la aduana, previa a lo que es cobranza colectiva, hasta un 50%. Si hay una fiscalización posterior al levante, un 60%. O sea, hay una serie de criterios. Yo los invito a que revisen el artículo 200 y 203 de la Ley General de Aduanas. Ahí van a encontrar cuáles son los criterios y los descuentos que hay para el tema del régimen de incentivos. Pero, en este tema de depósito, sí, por favor, mucha atención, porque he visto casos y casos, y se da porque simplemente la gente no se toma en cuenta cuál es la vigencia de la prueba de origen, en este caso el certificado de origen, ¿no? Y ocurre estos impases. Bien, no sé si hay alguna consulta adicional, si lo hubiera, puede esperar un ratito, a ver, alguien que está escribiendo, sí, veo a alguien, ok, gracias, igualmente a ustedes por su atención. Si no hay ninguna otra consulta, tenemos concluida la charla del día de hoy. Cualquier consulta adicional que tengan, bueno, tienen mi correo al inicio de la charla, le hemos dado. No, pueden escribirme con toda confianza y gustoso atenderemos sus consultas. Bueno, aquí lo vamos a poner nuevamente para que ustedes la vean, ¿no? angelpereira@camexperu.org.pe, ¿no? Cualquier consulta lo pueden hacer a través de este correo y yo los estaré contestando con mucho gusto. Muchas gracias por su atención. Será hasta la siguiente martes que tengamos otro tema con respecto al quehacer aduanero. Muchas gracias. Hasta pronto.